Yo quiero darle la bienvenida y agradecerle por su participación y por todo el empeño que le ha puesto a esta capacitación. A Claudia Alejandra Torres Roa, es abogada de la UNAP, es especialista de Derecho Laboral en el externado, también tiene un máster en Derecho Laboral y lleva la módica suma de 13 años trabajando con la SCARE. Es una persona que pues tiene toda mi confianza, es como la persona que nos apoya y acudimos a ella siempre cuando tenemos dudas en todo lo que implica las dinámicas laborales y a nivel regional es nuestra representante prácticamente allá en Bogotá, quien le pedimos consejo siempre. Claudia, muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros y vamos a estar muy pegados. Esa capacitación sale a la luz porque en todo el país muchos colegas tenemos dudas con respecto a la parte pensional y entonces decidimos que la mejor opción era que una persona apta nos cuente todo para que nos disipemos los miedos, las dudas y tomemos decisiones mucho más aterrizadas que tienen mucho que ver con nuestro futuro. Claudia, muchísimas gracias. El auditorio es tuyo. Muy buenas noches y para todos los asistentes, muchas gracias por esa presentación. Para mí pues es un gusto acompañarlos nuevamente en estos espacios académicos a Sarbac, porque pues el interés es evidente y la necesidad también. A los asistentes pues vamos a hacer un espacio donde voy a tratar de ser muy clara, muy concreta. La idea es que si ustedes tienen dudas no las hagan saber a través del chat y pues cuando finalice la charla, si les parece, pues la idea es resolverlas cada una, ¿sí? Para todos, buenas noches. Les reitero, pues soy asesora gremial. Agradecer nuevamente a Sarbac por la invitación y por la confianza. Y pues este espacio lo hemos denominado lo que debes, reforma pensional, lo que debes saber y hacer. Vamos a intentar, digamos, hacer unos objetivos muy claros y es explicar los temas que ustedes ven en su pantalla y son como esos cambios primero que se introdujeron al sistema de pensiones desde el año pasado a través de la ley 2381 del 2024 que cambia totalmente el sistema pensional en el país. ¿Cuál es el régimen de transición que se encuentra en este momento vigente y cuál es el cómputo de esas semanas pensionales para ser beneficiarios de ese régimen de transición? ¿Cómo se pueden trasladar entre regímenes? Que pues ahí es donde entra el otro tema importante que era, digamos, ese acúmulo de preguntas que surgieron en este último mes de enero a raíz de la escogencia de las AKI y el cálculo actuarial para quienes de ustedes estén interesados y pues algunas recomendaciones. Entonces, al grano, esta ley que les comento cambia totalmente el sistema de pensión respecto a la pensión de vejez de la ley 100 del 93 y sus reformas. Básicamente la pensión de vejez como la conocíamos da un vuelco total. La nueva norma señala que nuestras pensiones ahora van a denominarse pilares. Hay un pilar solidario, un pilar contributivo, un semicontributivo y uno de ahorro voluntario. El solidario y el semisolidario, digamos que para el caso de ustedes no aplicaría, pero sí aplica el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario, porque los demás son para subsidiar personas pues en condiciones, digamos, de imposibilidad de cotización o personas con unos recursos que pues no están dentro de su ámbito de trabajo. Este pilar contributivo está dirigido básicamente a cambiar toda la pensión de vejez. Quiere decir que va dirigido precisamente a quienes somos trabajadores dependientes, es decir, con contrato de trabajo, e independientes, es decir, por ejemplo, aquellos que tienen un contrato de orden de prestación de servicios, servidores públicos, aquellos que trabajan con las empresas sociales del Estado a través de la planta o carrera, y a las personas que tengan una capacidad de pago para efectuar las cotizaciones, quiere decir que reciban ingresos por otros contratos que tengan para que les permita acceder a una pensión integral de vejez, invalidez o sobrevivientes. ¿Cuál es el cambio? Recordemos que antes todos nos pensionábamos con un mínimo de semanas de 1.300 semanas, nos pensionaba
Colpensiones en un lado, o sea, estaban los dos divididos, por un lado Colpensiones, por otro lado el RAIS a través de los fondos privados, ¿cierto? Esta norma lo que hace es ponerlos a los dos en el mismo estatus para que sea una pensión compartida. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, a partir de ahora, amigo, usted que no está en régimen de transición va a tener dos administradoras de pensiones. Una que es Colpensiones, a donde va a entrar, digamos, hasta 2.3 salarios mínimos. Hoy en día el salario mínimo con el 1.423.500 queda más o menos en 3,5 millones esos tres salarios mínimos y el resto se va para el fondo de ahorro individual, que esas son las denominadas hoy administradoras AKI, ¿cierto? Pero son los mismos fondos. Quiere decir que si usted recibe 15 millones de pesos a través de un contrato laboral, hasta los 3 va a cotizar en Colpensiones y el resto se va para la AKI. No hay un aumento de pensión, existe la misma, digamos, no hay un aumento de la edad de pensión, nos vamos a seguir pensionando mujeres a los 57, hombres a los 62 y se va a tener que seguir cumpliendo con el mínimo de 1.300 semanas, tanto hombres y mujeres. Ojo, a partir del 1 de enero de este año, para las mujeres, las semanas de cotización irán disminuyendo en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000 en el 2036. Quiere decir que para el año entrante va a haber una disminución de 25 semanas de requisito para las mujeres, de tal manera que pues eso impacta a nuestro género favorablemente, dándonos pues una permisibilidad de tener menos semanas. ¿Cuál es el cambio más importante y la invitación que les hago a que aquellos que no estén en transición pues van a tener que asumir un golpe pensional en un futuro bastante alto? Y la recomendación, uno, es tener un plan de ahorro voluntario, que la norma lo permite a esos fondos de ahorro individual. Dos, buscar otros fondos de ingresos o otras formas de financiar su pensión o tener unos ingresos a futuro que les permitan, digamos, como unos ingresos mayores. Sé que desde el ESCARE y a través de Vitartis también se están construyendo dichos planes, digamos, como algunas ofertas que se están haciendo para ello. ¿Por qué? Porque algo cierto y que yo no les voy a decir mentiras es que básicamente con esta nueva pensión pues van a quedar básicamente estandarizadas y las pensiones no van a ser lo que son hoy actualmente. Por eso la necesidad de que aquellos que estén en transición pues hagan efectivo su derecho o busquen cómo estar, ¿sí? Porque pues hay algo cierto y es que la pensión no va a ser la que conocemos hoy y va a ser menor. El régimen de transición contemplado en esta ley señala que las mujeres vamos a entrar en la transición con 750 semanas al 1 de julio del 2025, hombres 900 semanas al 1 de julio del 2025. La ley no trae ninguna edad para entrar en el régimen de transición, pero al leer el decreto, que también vamos a tratar más adelante, pues sí señala que las mujeres tienen que tener 47 años y los hombres 52, es decir, 10 años antes de cumplir su edad pensional. Pero yo pienso que pues prima la ley y en este caso hay que intentar ingresar en el régimen de transición con el cumplimiento de las semanas que ven en sus pantallas. Si ustedes ya cuentan con las semanas y están en Colpensiones, no se requiere realizar más trámites. La idea es que el gobierno nacional se dé cuenta precisamente de esta situación y ya lo están haciendo, identificando quiénes estamos en ese régimen de transición, pero sí les recomiendo empezar a descargar sus historias laborales. Si usted está en Colpensiones, descárguela ya para que revise que esté todo en orden, que le aparezcan todas sus semanas, que esté cotizando al día y poderla revisar. Si está en fondo privado, empiece también a descargarla para ver si tiene las semanas y se puede trasladar a Colpensiones. Esa es otra de las recomendaciones importantes si es que se están en fondo privado y tienen las semanas para transición, lo mejor estar es en el fondo público, que pues también va a garantizar un mejor ingreso a futuro, ¿sí? Entonces, importantísimo eso. La norma entra en vigencia el 1 de julio del 2025, quiere decir que las semanas para poder realizar efectivamente el ingreso a la transición, si no tienen las semanas completas, es al 1 de julio de este año. El artículo 11 del decreto mencionado, que es el que les comento, pues trae unos cambios al sistema, que es lo que señala los requisitos para ese traslado, que es lo que veníamos hablando. Para las mujeres, como les decía, un mínimo de semana de 750, para los hombres 900 semanas. Esto aplicará para aquellos que de alguna manera no hayan recibido pensión, no hayan solicitado devolución de saldos, no tengan indemnización sustitutiva, quiere decir que estén a puertas
pues de acceder a ese derecho, y es obligatorio recibir la doble asesoría para realizar el traslado. Me explico. Una cosa es el régimen de transición y otra cosa es el traslado. ¿En qué consiste? Como les decía, si yo estoy en el fondo privado Colfondos y resulta que tengo 800 semanas, Claudia tiene 800, les puedo garantizar que la pensión que van a recibir en Colfondos no se va a equiparar a la que pueden recibir en Colpensiones. De ahí que usted solicite cuáles son los pasos para trasladarse a Colpensiones, porque tiene las semanas de la transición para quedarse en Colpensiones. Y para poderlo hacer es obligatorio recibir una doble asesoría que ya está establecida hace unos años, desde el año 2017, y con ello ya usted puede solicitar el traslado a Colpensiones para poder ser beneficiario de ese régimen de transición. El artículo 12 del decreto 1225 del 2024 establece también que los afiliados tienen hasta el 30 de junio del 2025 para cumplir con los requisitos de edad y semanas de cotización necesarios para acceder a esa oportunidad de traslado. La oportunidad de traslado abarca 2 años, quiere decir que pueden hacer ese traslado hasta el 16 de julio del 2026, siempre y cuando tengan pues el acceso a las semanas, ¿sí? Frente al tema de pensión de invalidez y sobrevivencia, nada cambió, los requisitos siguen siendo los mismos, que es pues básicamente haber cotizado durante los últimos 3 años, más o menos 50 semanas. Obviamente hay unos requisitos especiales que deben tenerse en cuenta, que se deben revisar, y pues digamos que me parece que es un tema muy especial que debe analizarse dependiendo del estado de cada uno de ustedes. Digamos que dentro de las pensiones de invalidez, pues también se requiere que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y en sobrevivencia, pues también hay unos cambios recientes que se han venido aplicando sobre este tema, que están desarrollados sobre quiénes son nuevos beneficiarios a esa pensión de sobrevivencia. La ley también nos trae algo novedoso, que es la pensión anticipada de vejez por invalidez. Esta pensión anticipada de vejez por invalidez es la que le permitirá a las personas pensionarse cuando tengan una deficiencia física o psíquica o sensorial igual o superior al 50%. ¿Qué quiere decir? Entonces, resulta que una cosa es la pérdida de capacidad laboral igual o superior, y otra cosa es la deficiencia física. Esa deficiencia básicamente no es una totalidad de pérdida, sino es como una evaluación respecto al manual único para la calificación de pérdida, con algunos factores para ver si esa persona, por ejemplo, está disminuida en sus capacidades, no llega a esa pérdida superior, pero podríamos hablar que son las personas que tienen del 0 al 49%, digamos, de disminución de su capacidad, ¿sí? Toco este tema porque pues lamentablemente en los últimos años hemos atendido muchas asesorías, no solo de anestesiólogos, sino de otros profesionales de la salud que se encuentran en esta situación y dicen, bueno, pero ¿ahora qué hago? Digamos que esta norma que entra en vigencia el 1 de julio permite esta pensión para quienes logren o pues digamos se encuentren en esta condición especial, y pues nos parece importante tenerla en cuenta. Frente al decreto, pues digamos que lo traigo a colación porque, como les dije, este define ya básicamente que los fondos de pensiones privados hoy se denominarán administradoras del componente complementario de ahorro individual, las famosas AKI. Y lo que busca es reglamentar distintos artículos de la ley pensional con el fin de darle más claridad al cotizante frente a algunos temas que quedaron pendientes. La entrada en vigencia del sistema, nuevamente les reitero, 1 de julio del 2025. Ahora, para determinar la elegibilidad de los afiliados al régimen de transición o la oportunidad del traslado, se considerarán únicamente acreditados aquellos periodos que ya se encuentren en su historia laboral al 1 de julio del 2025. Digamos que frente a esto todo es debate, ¿sí? O sea, estamos ante una norma que recién se expide y otra que la reglamenta todavía más reciente. No les puedo hablar desde casos en la práctica porque aún estamos a puertas de la entrada en vigencia, pero yo pensaría que pues entre más rápido actuemos mucho mejor. Me explico. Aquí vamos a tener en cuenta, o las recomendaciones que queremos darles es para que ustedes empiecen a revisar sus historias laborales desde ya.
que hagan la tarea de ingresar a sus fondos donde se encuentren ahora y descargarlas para que a través de un profesional, que puede ser uno de los abogados de la organización, revisar esa historia y verificar que no aparezcan semanas en cero, que de pronto hayan semanitas que no encuentran. Oiga, es que no encuentro estas semanas cuando yo trabajé en tal empresa, pero sí las tenía antes. Oiga, es que ahora me estoy dando cuenta que la cotización me sale en cero. O sea, son muchos factores los que aparecen en la historia y lo importante es que ustedes sepan en qué estatus están hoy antes de la entrada en vigencia de la norma. Entonces, ¿por qué? Porque uno, puede ser que estén en transición y no lo sepan, puede ser que estén en transición y todavía estén en un fondo privado y puedan trasladarse al fondo público. Puede ser que les hagan falta semanas de periodos que hayan trabajado y necesitan recuperarlas y no lo saben. Puede pasar efectivamente que no les aparecen las semanas de algunos años, entonces esa es la invitación. Importantísimo cuando ustedes vayan a hacer el conteo de semanas, pues tener en cuenta que esta norma va a tener las semanas de 7 días, meses de 30 días y años de 360. Y traigo esto a este espacio porque hace unos años salieron varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral que decían, oiga, no, es que el cómputo para la pensión de una persona debe ser de 365 días o 366, dependiendo lo que tenga el año, porque usted le está, digamos, quitando de alguna manera, digamos que usted le está quitando de alguna manera como posibilidades de días o días a esta persona. Tiene toda la razón. Pero para efectos de computar el tiempo y que sea mucho más claro, pues nos dice, para este efecto vamos a tenerlo de 360 para poder hacer un cálculo más acertado, ¿sí? Las entidades administradoras, como les digo, van a ser Colpensiones y las del componente complementario de ahorro individual y ACAI para quienes no entran en la transición. Y aquí es donde entra el tema reciente de qué pasaba con aquellos que no escogieron esa CAI el 16 de enero pasado de este año. La norma señalaba precisamente que el término para escoger la administradora o digamos la que va a manejar este tema del componente complementario de ahorro individual era hasta el 16 de enero. Y empezaron ustedes a recibir un montón de mensajes, correos, etcétera, y cosas, y se dieron cuenta que o no lo hicieron, o fue sobre el tiempo, o sí lo hicieron. En el caso que lo hayan hecho, no pasa nada. Ustedes pueden efectuar ese cambio 6 meses después de la escogencia, si no están tranquilos, si la escogieron a las carreras, si fue un pinochazo y demás. ¿Sí? Quienes hayan escogido, les reitero, no hay problema porque ustedes se pueden trasladar durante los próximos 6 meses. Quienes no escogieron tampoco tienen dificultad porque resulta que a través de una herramienta dentro de los próximos 6 meses, usted va a ser asignado de manera aleatoria por la UGGP mediante un sistema de reparto definido, como está en el artículo 10 del decreto. Quiere decir que es tal cual como cuando ustedes les notifican que fueron asignados a tal EPS porque resulta que tal EPS pues está intervenida o se liquidó, ahora usted pasa a ser beneficiario o cotizante de esta, pues lo mismo va a pasar acá. Les va a llegar un correo o una notificación o el 1 de julio ustedes ya deben hacer la tarea de averiguar cuál es la ACAI donde están, reitero, si no están en régimen de transición. Vamos a estar todos en Colpensiones, pero lo novedoso es que vamos a tener además también una ACAI, les reitero, porque las dos serán administradoras de sus dineros para poder generar al final una sola pensión que se computará de manera conmutativa y ese va a ser, pues digamos, como su mesada pensional. Colpensiones hace unos días radicó también su intención de ser ACAI, administradora del régimen complementario. Tendrá que cumplir las mismas funciones, cosa que me parece muy, muy favorable,
porque pues básicamente podría tener uno todos sus fondos en una misma entidad como sería Colpensiones y eso generará pues los rendimientos sobre los ahorros de los aportantes. Una de las preguntas más comunes que me hicieron durante los últimos días, no solo profesionales de la salud, sino personas que conozco es, oiga Claudia, pero ¿cuál es la mejor? O sea, diga, ¿cuál es la mejor? Si Colfondos, Porvenir, usted debe saber. Les cuento que yo no les puedo decir cuál es la mejor porque cuando uno hace ese análisis, el análisis es muy personal. Cuando uno maneja dineros, digamos, privados o estas entidades manejan los dineros de cada uno de nosotros en ese fondo de ahorro, pues digamos que en Colpensiones están ahí quieticos, pero cuando están en estos fondos son como básicamente bonos o de alguna manera acciones que empiezan a moverse en la bolsa para generar una rentabilidad. Esas rentabilidades dependerán del tipo de administradora, dependerán también de cuál es la mejor a pensionar dependiendo de su situación, porque estos fondos tienen en cuenta, uno, su expectativa de vida, dos, su núcleo familiar, tres, sus ingresos y si tiene además un ahorro voluntario que le sume a la bolsita. Entonces, miren que yo no les puedo decir cuál es la mejor. Si alguno de ustedes quiere saber cuál es la mejor, la tarea van a tener que hacerla de manera presencial o por teléfono en cada una de esas administradoras y salir, que pensaría que es la tarea más adecuada para hacer. Frente al tema de la AKI, como les digo, pues las AKI van a ser todas ellas, aquellas que ya cuentan con autorización de la super y estamos esperando que Colpensiones la tenga. Si no seleccionaron, se les va a asignar, lo va a hacer la UGGP y se les va, pues digamos, a informar. Si el plazo venció y no escogió, ese, digamos, es lo que va a pasar. Si usted ya seleccionó, pues digamos que no pasa nada porque de alguna manera usted se va a poder cambiar en 6 meses, que pensaría yo puede llegar a ser lo mejor. ¿Por qué es mejor no haber seleccionado o es un panorama menos riesgoso? Digamos que pueden pasar muchas cosas con los aportes, aún no sabemos incluso si la te caiga en corte constitucional, eso puede pasar, tiene 13 demandas andando, ninguna se ha resuelto, pero yo creo que la corte le va a meter acelerador a eso porque estamos a 6 meses de que entre en vigencia, tiene que ser antes, y de alguna manera si usted no escogió, pues luego usted le va a decir, oiga señor Estado, a mí me pasó esta situación con mis aportes y resulta que el que escogió por mí fue usted. Pero cuando usted escoge, es como si usted tuviese, digamos, como la conciencia plena de cuáles son los beneficios, los riesgos, ventajas y desventajas de ese fondo. Entonces, pues no los quiero preocupar para los que ya lo hicieron. Les reitero, la recomendación es hacer la tarea de averiguar si no están en la transición, cuál sería la que mejor rentabilidad les dé, la que pueda garantizarles, digamos, unos mejores rendimientos y hacer la tarea de trasladarse después de los 6 meses de elección para que ustedes puedan estar en un fondo que les garantice, digamos, como mayores ventajas. Frente al tema de la oportunidad de traslado, volvemos a lo mismo, yo soy reiterativa, pero creo que es importante el mensaje que quiero darles y es precisamente eso. Ustedes se lleven esa tarea de bajar sus historias laborales para verificar. Debo tener 750 semanas cotizadas si soy mujer, 900 si soy hombre y menos de 10 años para el traslado de la edad de pensión. Eso es para el traslado, ojo, no para la transición. Para la transición no necesita edad, ya solo la semana. La oportunidad de traslado es para que usted se pueda trasladar de un fondo privado a otro fondo privado o para que usted se pueda trasladar de un fondo público a uno privado o de uno privado a uno público. La recomendación honesta que les da esta humilde servidora es que si tienen sus semanas, como lo ven, y están dentro de ese rango de los 10 años para acceder a su pensión, es que se trasladen a Colpensiones, que será la que les podrá reconocer una mejor pensión porque entrarían inmediatamente en régimen de transición y de esa manera pues pensionarse con los requisitos que tenemos hoy. Haciendo los cálculos más o menos para un ejemplo, por ejemplo, en números, independientemente de lo que usted gane, una persona que hoy devengue 18 millones de pesos, hoy, por ejemplo, y se va a pensionar en Colpensiones, su pensión puede llegar a estar entre los 7, 8 millones de pesos. Pero a futuro, esa pensión hoy podría llegar a ser de 5 millones de pesos. Entonces, miren que la diferencia sí es muy grande.
Los plazos para ejercer ese traslado, la ley los amplía, ¿sí? Una cosa es la transición, otra cosa es el traslado. Si usted tiene estos requisitos, usted va a poder desde la promulgación de la norma, es decir, hasta el 16 de julio del 2026, 2 años después de la promulgación de la norma, ¿sí? Esto lo hacen pues con el fin de mitigar riesgos, lo hacen con el fin de que si la persona no se dio cuenta durante estos meses, pues no se le vayan a decir, oiga, se le pasó, ya no puede trasladarse, sino amplían un poco la ventana para que las personas que no hicieron la tarea pues la hagan dentro de los 2 próximos años, ¿sí? Los tiempos válidos para la oportunidad de traslado, digamos que es importante que tengan en cuenta que pueden, uno, realizar o tenerse en cuenta los bonos pensionales. Algunos de ustedes que tal vez en algún momento tuvieron esas cotizaciones en Cajanal o en empresas sociales del Estado y generaron bonos tipo A al E, esos periodos se tienen en cuenta. Si algunos de ustedes trabajaron en el exterior, hicieron cotizaciones en el exterior, dentro de los países que tienen convenio internacional de seguridad social ratificado por Colombia, también pueden acceder a ese traslado y también acceder al régimen de transición porque esos periodos se computan siempre y cuando pues haya, digamos, un certificado del CETIL que venga plenamente apostillado. Eso tiene unos requisitos, si están en esa condición especial, pues sería bueno que tomen una asesoría individual. Y los aportes de trabajos independientes. Y aquí es donde entra el tema del cálculo actuarial que vamos a profundizar ahorita. ¿Qué pasa? Resulta que muchos de ustedes ahora, me disculpan si empezaron a hacer la tarea de revisar sus historias y hemos recibido bastantes asesorías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando revisaron su historia se dieron cuenta que por allá en el año 2020, usted como estaba en pandemia, pues no hizo cotizaciones al sistema. Se quedó en casa porque lo mandaron para la casita y resulta que ahí hay como 8 meses que usted no cotizó. ¿Qué pasa con esos dineros? Esos dineros son 8 meses más o menos que equivalen a unas 20, 30 semanas, de 30 semanas. Y resulta que para entrar en la transición le hacen falta 15 semanas. ¿Puede usted realizar ese cálculo actuarial de esas semanas? Sí lo puede hacer. Entonces, hay una ventanita para que ustedes, a partir de ese cálculo actuarial, puedan realizar el pago de esos periodos omisos de esa época. Quiere decir que a través de la página que está en este momento activa, que Soy Actuario, realizar el cálculo de cuánto costaría pagar esas semanas de cotización, porque no es una compra y venta de semana, doctores. Es acreditar periodos en los que yo no coticé habiendo recibido ingresos para poder acceder a los beneficios porque omití hacerlo en su momento. Solamente se podrán acreditar periodos después del 29 de enero del año 2003. Lo que quiere decir que solamente se podrán acreditar periodos después de esa fecha. Quiere decir después del 29 de enero del año 2003. ¿Vale? La doble asesoría en el marco de esta oportunidad de traslado, como les digo, también es obligatoria para hacerla. Entonces, en este momento, pues hay que revisarla, pero creo que eso, pues, ya lo miraremos ahorita cuando volvamos otra vez al tema de los cálculos actuariales. Si alguno de ustedes tiene un proceso de nulidad de traslado, porque por eso fue que se amplió el término, ¿no? No sé si ustedes pues ya conocen algún caso, algún colega suyo o están en esta situación, y es que resulta que cuando la gente se empezó a dar cuenta que el fondo privado era bastante malo pensionando, pues decidió trasladarse otra vez a Colpensiones, porque a mí me llegaron muchas personas a la oficina a decirme, Claudia, es que llegaban al hospital unas chicas muy bonitas, nos sentaban, nos hablaban, nos decían, oiga doctor, pásese este fondo privado porque resulta que el fondo privado le va a permitir a usted pensionarse cuando usted quiera, con el monto que usted quiera, cuando usted desee, y muchos de ustedes se trasladaron.
Cuando digo muchos de ustedes, son las asesorías que conozco a nivel nacional, ¿sí? No de este grupo. Y resulta que se dieron cuenta que cuando iban a recibir su pensión, los iban a pensionar con 2, 3 salarios mínimos, mientras que en Colpensiones, colegas suyos estaban recibiendo pagos de 8, 9 millones de pesos. Entonces decidieron interponer un proceso y el proceso es precisamente para la nulidad de ese traslado. La norma que dice que quienes ya tengan esos procesos tienen estas 3 alternativas para finalizar esos procesos y de alguna manera descongestionar la justicia y darle la posibilidad a la persona que logre ese traslado sin la terminación del proceso, con el fin, pues, como les digo, no solo de ayudar al cotizante, sino de descongestionar la justicia. Este es un caso muy especial. Creo que no les puedo, digamos, dar especificidades o especificaciones al respecto porque tendríamos que mirar cada caso, en qué estado está el proceso, en qué juzgado está el proceso, cuál fue la demanda y demás. La invitación es, reitero, que si se encuentra en una situación de estas, ya con proceso judicial andando para buscar su traslado, pues que busquen nosotros la asesoría para poderles dar ampliación de esto. Frente al tema del cálculo actuarial por omisión o por elusión, como les digo, pues definitivamente se puede hacer, pero hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta. Primero, no existe una compra y venta de semanas. Solamente se pueden acreditar periodos que usted no haya cotizado y que tenga en blanco. Nos hacían una pregunta muy importante y la SCARE actuó de manera rápida y es, y Claudia, ¿y esos periodos de residencia? Sí se pueden acreditar sí, siempre y cuando, uno, sean posteriores al año 2003. Si son anteriores a 2003, no se pueden acreditar. Dos, que usted haya recibido un ingreso durante el periodo de su residencia para demostrar que usted sí recibió ingresos y que usted omitió pagar sus cotizaciones. ¿Por qué? Porque si llegan a revisar que usted no recibía ningún ingreso, pero usted compró, más o menos son 150 semanas las que hay que acreditar porque son 3 años de residencia que se computan más o menos en 170, 160 semanas laborales, pues van a ser casos más visibles para la UGGP y ella va a realizar identificaciones, investigaciones y verificaciones para identificar irregularidades. Si se identifican esas irregularidades y ustedes ya tienen los periodos en su historia, van a levantar esos periodos y lo más probable es que esa plata no se la devuelvan. Entonces, recuerden, los requisitos son, después del año 2003, haber recibido ingresos durante esos periodos. Cuando yo digo ingresos, dicen, pues Claudia, no tiene sentido porque muchos de nosotros no recibimos pago en nuestra residencia jamás. Tienen toda la razón. Pero sí conozco casos de personas, por ejemplo, que ya para esa época tenían arriendos a su nombre, o sea, apartamentos a su nombre, recibían ingresos por eso, recibían auxilios de pronto de sus papás o consignaciones mes a mes para el sostenimiento si estaban fuera de su ciudad, digamos, de domicilio, o simplemente una ayuda familiar porque pues eso era válido, con los rurales también pasa. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que hay que analizar cada caso individual para saber. Una novedad importante y es que hasta el año pasado, cuando salió la ley pensional, decíamos, bueno, ¿y sobre qué hacemos el cálculo? ¿Cierto? Entonces resulta que empezábamos como ese análisis entre laboralistas y había un vacío muy grande y uno decía, no, pues yo pienso que en ese caso hay que hacer el cálculo sobre el salario mínimo de esa época, porque pues uno, sale más barato el cálculo y dos, porque la norma no me está diciendo cómo hacerlo. Y así adelantamos varias asesorías y pues acreditamos algunas semanas. Pero el 4 de octubre sale el decreto 1225 del 2024 que señala, oiga, espere, es que ya detectamos que se empezaron a pagar y a pagar, pero la forma para pagar esos periodos va a ser diferente de ahora en adelante. Va a ser el promedio ponderado de las cotizaciones de toda la vida del cotizante, deflactadas a la fecha de corte, quiere decir traídas a tiempo presente a través de un interés. Ahí la cosa cambió porque nos dimos cuenta que las liquidaciones subieron
exorbitantemente. Lo que quiere decir que de pagos de 4, 5 hasta 10 millones de pesos, hoy en día tenemos afiliados que están pagando 60, 65, 70 millones de pesos por determinadas semanas. ¿Por qué? Porque se va a hacer el cálculo sobre todo lo que usted ha recibido durante su historia laboral. Lo que quiere decir que puede ser que un afiliado durante los últimos años haya recibido ingresos que superen los 16 millones de pesos y por eso es que de alguna manera esas liquidaciones van a salir altas y entre más semanas usted quiera acreditar, pues más alto va a salir. Hay que revisar muy bien la historia porque también hemos tenido asesorías que dicen, ay, Claudia, es que yo solamente tengo esto, me hacen falta como 400 semanas para entrar en transición. Hágame el cálculo. La verdad, doctores, a mí ese caso de una vez de entrada le digo que es no viable. ¿Por qué? Porque es que primero son muchas semanas, va a llamar mucho la atención. 2, no creo que tenga tantos periodos libres para acreditar, porque les reitero, no es una compra y venta de semanas, son periodos vacíos de su historia. Miren, yo incluso intenté con mi caso particular para traer a esta charla y les voy a mostrar. Claudia, potestativamente, no es que yo me gane eso, pero lo hice con ese IBC y resulta que ingresé un periodo en el que ya estaba trabajando en la SCARE y me dijo, usted no puede acreditar esos periodos porque a usted le aparecen periodos acreditados ahí por un contrato laboral con tal empleado. Y me salió el pantallazo. Resulta que yo les cuento que el año pasado en diciembre la página Soy Actuario, que es a través de la cual realizamos este cálculo actuarial, sacaba la liquidación automática, la actualizaron y la sacó hasta, yo creo que los primeros días de enero. La semana pasada hicimos por eso está este ejemplo, y es que resulta que básicamente uno entra a la página, ¿cierto? Y empieza a hacer el paso a paso. Y yo le ponía el salario. Entonces le puse el salario de 1.500.000 en un periodo cuando fui independiente y nunca coticé y resulta que me salió un valor de ese 1.500.000 más o menos 52,43 semanas para pagar 20 millones de pesos solo con un salario de 1.500.000. Y luego ingresé el salario de 5 millones de pesos por las mismas semanas y me botó 65. Ahí fue donde me di cuenta que la página había tenido un cambio en estas fechas y era que ya no estaba votando digamos como la cifra ella misma. Hoy, en horas de la tarde, casi a las 5, 5:30 de la tarde, atendiendo una asesoría en convenio con Core Servicios, nos dimos cuenta con mi colega que la página nuevamente se actualizó. ¿Qué quiere decir? Que no importa el salario que usted le vaya a poner ahí, ella ya saca el cálculo completo como lo estaba haciendo el año pasado. Tenemos casos de afiliados hoy en día con ingresos más o menos de 20 millones de pesos, con un cálculo de 50 semanas, que van a tener que pagar 60, 65 y hasta 70 millones para acreditar esos tiempos. Entre más rápido lo hagan, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos hasta el 1 de julio para acreditar esos tiempos. Pero Claudia, es imposible, ¿yo de dónde voy a sacar esa plata? Me toca hasta abril que me llega de pronto una platica. ¿Listo? Lo podemos hacer en abril, pero hay un riesgo. Y el riesgo es que puede ser que no alcancen a entrar a la historia laboral. No sabemos qué vaya a pasar. Si ustedes me preguntan a mí como laboralista, yo lo peleo, porque es que si yo pude pagar hasta abril, yo necesito que me las tengan en cuenta, así la norma entra en vigencia el 1 de julio, porque yo estoy pagando a tiempo, estoy pagando dentro de los términos, ¿sí? Entonces me las tienen que ingresar. ¿Qué pasa si ya pagué y llega a marzo, abril y no me han computado esas semanas? Hay que empezar a pelear, porque ellos tienen de 2 a 3 meses para ingresarlas en la historia laboral y poder hacer la refrendación de la historia. Entonces no nos podemos dormir, como decimos ya las viejitas, en los laureles. Tenemos que estar pendientes de la historia y hacerle un seguimiento a la asesoría, que obviamente dependerá del asesor jurídico,
pero pues también depende de ustedes que son los directamente interesados. Entonces, recomendaciones, doctores, porque sé que deben tener muchísimas inquietudes. Primero, realizar el descargue de su historia laboral independientemente del fondo en el que estén. Dos, solicitar asesoría jurídica para la revisión de esas semanas, para que ustedes puedan revisar. Si no tienen dudas, inquietudes y demás, de una, realizar la identificación si tienen que trasladarse y hacerlo de una vez. O sea, así la norma les dé 2 años, no se esperen, porque es que ese es el rollo, ¿no? No sabemos qué pase y puede ser que usted en 2 años llame un mes antes porque no se acordó y no puso la alarma y resulta que ya estamos sobre el tiempo, ya no se puede trasladar, ¿sí? Entonces, si puede trasladarse desde ya, pues mucho mejor. ¿Se pierde si se trasladan a Colpensiones? Pues no, porque si igual si la reforma se cae, pues ya hicieron la tarea de trasladarse corriendo. Si si tienen periodos para hacer cálculo actuarial, pueden solicitar la asesoría jurídica con nosotros y les daremos un acompañamiento sobre ese tema para poder revisar cada caso de manera individual. Para acreditar periodos en el exterior, también hay que pedir asesoría jurídica porque a la fecha no hemos recibido casos de periodos acreditados en el exterior, entonces digamos que no conozco cuáles son los convenios de seguridad social que hasta la fecha se han vuelto digamos, a ratificar por Colombia y por eso, digamos que es impacto. Entonces, esas son como las recomendaciones. Aquí estoy viendo algunas preguntas que veo en el chat, entonces voy a empezar a responder. Buenas noches, ¿puede uno pagar como independiente las semanas que no pagó, por ejemplo, durante la residencia? En caso que puedan pagar, ¿cuánto tiempo después del pago aparecen esas semanas? Bueno, creo que eso ya lo respondí, pero vuelvo y les repito. Sí se pueden pagar siempre y cuando sean periodos después del año 2003, se pueden pagar, sí, a través de la página cálculo actuarial y además entonces también se puede realizar, ¿en cuánto tiempo aparecen esas semanas? Esas semanas aparecen más o menos en un periodo de 2 a 3 meses, más o menos de 2 a 3 meses es el estimado que se tiene, pero pues hay que empezar a presionar, insistir, persistir y hacer de todo para que eso sea lo más rápido posible, ¿sí? No nos podemos dormir porque cada día cuenta y si no realizamos ese trámite de manera rápida, pues les reitero, vamos a tener ahí como unas dificultades luego para nosotros, ¿sí? Entonces, creo que con eso les respondí, pues digamos, como las dudas frente a la materia. Seguimos con otra duda que veo que se tiene por acá. Dice, buenas noches, Venezuela está dentro de los países para validar semanas en Colombia. Bueno, doctora, como le digo en este caso, hay convenios que se van actualizando recientemente. La legislatura en este momento no está abierta, habla el 16 de marzo. Podríamos revisar si Venezuela lo está. No tengo el dato preciso porque pues no hemos tenido una asesoría de este tipo, le pido mil disculpas, pero sí le invito pues para que solicite digamos, como la asesoría y poderlo revisar, porque pues en este momento no tengo el dato, pero sí creo que lo más importante es poderlo, pues digamos, como identificar y mirar si se puede tener en cuenta esos periodos que usted cotizó en Venezuela. El cálculo actuarial se hace con el salario actual o con el salario del momento en que se dejó cotizar. Como les digo, se debe hacer sobre la totalidad de los ingresos de la historia laboral del afiliado, atrayendo a tiempo presente esas sumas, pero como les digo, nuevamente, hoy, curiosamente, en una asesoría atendida para un radiólogo, nos dimos cuenta que la herramienta nuevamente se actualiza y ella básicamente le bota el cálculo solo. Es como si es como si ellos hubiesen tomado su historia laboral y ellos mismos hicieron el cálculo en el cálculo actuarial y ellos mismos le entregan a usted cuál es ese monto, ¿sí? Entonces, de aquí, pues yo qué les digo, si eso es lo que arroja la herramienta, yo no puedo evitar ese pago, yo no puedo hacer modificaciones del pago, la herramienta incluso me dice cuántos días tengo para pagar, que son 30 días siguientes a la emisión de esa liquidación. El pago se hace a través de las distintas pilas
ya sea por aportes en línea, ya sea por, bueno, es la única como que tengo en mi mente que es aportes en línea, y se paga a través de la página, no hay necesidad de ir a ninguna parte ni llevar plata en efectivo, entonces eso. Si se cae la reforma, ¿qué pasa con el dinero de la ACAI? Bueno, varias cosas. Resulta que cuando usted me dice si se cae la reforma con la ACAI, bueno, ahí hay un tema y es que la reforma puede caerse y como les digo, yo sé que la Corte va a ser muy acuciosa y si se tiene que caer, va a ser antes de la entrada en vigencia de la norma. En este momento ninguno de ustedes tiene dineros en la SACAI porque ninguna empresa ni ninguna digamos, como pila o demás, en este momento puede realizar pagos a una CAI porque la norma no está en vigencia. Si la norma llegase a caerse después de la entrada en vigencia de la ley pensional, en esa caída tienen que decir qué va a pasar con esos dineros, que lo normal sería uno, que se queden en el fondo donde están porque siguen siendo fondos pensionales independientes, pero yo estoy aquí ya dando, digamos, como consejos de magistrada, entonces no podría darle certeza, doctor o doctora, en este caso, entonces yo pienso que pues nos toca esperar a ver cuál sería la orden que dé la Corte Constitucional. ¿Se puede actualizar semanas aduciendo ingresos de renta no laboral? Por ejemplo, arriendos, sí, sí se puede aducir. Digamos que esos periodos, ustedes pueden hacer cálculo actuarial por dos cosas. Uno, por la residencia siempre y cuando se acrediten ingresos. Dos, por ingresos que hayan recibido de otros aspectos y no cotizaron sobre eso, se puede hacer como trabajadores independientes voluntarios. O tres, si tuvieron un contrato de orden de prestación de servicios y para sorpresa de ustedes tenemos afiliados que con contratos de OPS nunca cotizaron o cotizaron solamente 2 años o no cotizaron 3 y el resto sí. Entonces, esos periodos se pueden pagar, pero como ustedes ven, pues las sumas no están saliendo muy, digamos, económicas, son sumas de dinero elevadas, ustedes pueden hacer la liquidación incluso y al final no pagarlas, si les parece muy elevado y pues no lograron conseguir el dinero, pero pues quienes quieran una mejor pensión a futuro y tengan buenos ingresos y estén en un periodo transicional o quieran acceder a ese periodo transicional, la recomendación es hacer ese análisis de semanas al menos para saber si vale la pena, ¿sí? Por ejemplo, si está a 3 semanas, este radiólogo que les cuento tiene más o menos unas 3 semanas que le hacen falta, no mentiras, 3 meses que corresponden a 12 semanas y por sus altos ingresos y por lo que recibe en rentas, básicamente esa liquidación solamente de esas 12 semanas le está saliendo por un monto de 25 millones de pesos. Entonces, miren que sí hubo un aumento importante con este decreto. Frente al cálculo actuarial, ¿se puede pagar la cantidad de semanas que hagan falta? Sí, como les digo, sí se puede hacer el pago de 3 o 4 años, que no es un periodo bajito, en semanas es un periodo alto que se puede hacer. No puede ser tan justo, tiene que ser algo que nos dé la garantía que va a entrar dentro de la transición, porque es que, ¿qué pasa? Resulta que me dicen, ay no, Claudia, solamente esos 3 o 4 años, pero yo no sé si julio o junio de este año por ejemplo, vaya a contar, o sea, hay que hacer muy bien el cálculo y de pronto irnos un poquito más holgaditos para que no me vaya a faltar ningún piquito, ¿sí? Hay que hacer muy bien la identificación de esos periodos, puede ser que no se necesiten los 3 años de residencia, puede ser que se necesiten solo un poquitico de semanas, sería importante que ustedes se pregunten entre ustedes o me respondan cuántos de ustedes han descargado su historia laboral o si han hecho esa tarea. Entonces creo que la primera tarea es esa para uno poder hacer ese análisis. Buenas noches, si tengo un trabajador, le voy a pagar semanas omisas de 2004 a 2006, ¿qué debo hacer? Muy buena pregunta, doctor. Entonces, si tienen trabajadores a los cuales les van a pagar semanas omisas, ustedes como empleadores, ¿no? También se puede hacer. La página permite hacer el cálculo y cuando usted ingresa y crea su usuario, le permite crear su usuario como empleador. Entonces ahí
puede hacer el cálculo para esa persona con las semanas, precisamente con esos periodos. Hay que mirar, pues digamos muy bien, como la verdad sobre ese tema, no he tenido una asesoría, les soy honesto, no sé el nombre del doctor que me pregunta, de la doctora que me pregunta, pero es por lo que precisamente pues muy pocos de ustedes han acudido a nosotros en ese estatus. ¿Les podemos brindar la asesoría? Claro que sí, para que ustedes sepan cuáles son los pasos a pasos dentro de la página y de esa manera tengan un primer acercamiento con ella y puedan saber cuál es el paso a paso, ¿sí? ¿Hasta qué fecha recomienda pagar las semanas que faltan a hacer la revisión laboral? Yo les cuento que lo más recomendable es este próximo mes de febrero. ¿Por qué? Digamos, al menos hacer la diligencia, febrero, marzo, abril, mayo. Nos da hasta mayo para tener las semanas. A junio ya estaría muy encima. Lo hago a modo de recomendación. Como les digo, no soy conformista. Yo creo que siempre se puede dar la pelea, independientemente de que ustedes se demoren, porque pues si la persona tiene la plata en abril, pues igual hay que intentarlo. ¿Qué se pierde? Pues yo pensaría que no se pierde tampoco gran cosa. ¿Por qué? Porque ustedes están aumentando sus montos y están acreditando más semanas. O sea, lo que no hicieron en su momento lo están haciendo ahora. Entonces yo pienso que igual sigue siendo favorable porque pues a futuro, cuando ustedes ya tengan los 60, 61, aquí veo personas jóvenes o las mujeres 58, digan, oiga, pero todavía me hacen falta 200 semanas para irme. Entonces, cada semana cuenta, ¿sí? Entonces, yo recomendaría lo más rápido posible, por tarde al mes de marzo, que ustedes ya hayan hecho esa tarea, es importante. Si no alcanzo las 900 semanas y estoy en Colpensiones, ¿es conveniente hacer el traslado a un fondo privado para acceder a bono pensional y no empezar en cero con la SACAI? No, no es recomendable. ¿Por qué? Porque es que resulta que va a estar, si usted no alcanza las 900 semanas, y está en Colpensiones, inevitablemente el resto de sus ingresos se va a ir para las AKI. O sea, en ese caso no va a empezar de cero porque Colpensiones va a retener lo que ya está. Cuando usted me dice para acceder a bono pensional, ahí no se accedería a ningún bono porque no cumple los requisitos de los bonos pensionales señalados en los decretos, que es cuando se ha trabajado en entidades. O sea, hay que revisar porque hay de tipo bono A tipo bono E y pues cada uno tiene requisitos diferentes. Entonces, no le recomiendo hacer el traslado al fondo privado porque, como le digo, pues finalmente va a estar en los dos. La recomendación que sí les hago es que si van a tener esas dos pensiones, empiecen a generar un plan de ahorro voluntario o una inversión importante que les garantice a futuro una mejor pensión, ya sea a través de un seguro de vida, ya sea a través de un modo de ahorro, a un modo de inversión. Como les digo, pues la SCARE ya desde que salió la reforma a través de Vitarti se está trabajando en ello. Solo se los doy a modo de consejo, ustedes son libres de escoger lo que quieran, pero es ir mirando cómo logro aumentar esa base pensional o cómo logro completar aquello que no me va a dar respecto a mis ingresos, poderme pensionar con lo que pues, yo tengo proyectado. Si estoy en el fondo privado y voy a actualizar las semanas, primero se pagan las semanas y luego que se hayan acreditado la misma se solicita el traslado a Colpensiones. Sí, primero hacer el pago, cálculo, descarga de historia. Recordemos que el traslado se puede hacer hasta 2 años después de la emisión de la norma, quiere decir hasta el 16 de julio del año 2026 tiene para el traslado. Acreditadas las semanas, usted puede hacer el traslado, pero entonces sí, primero hacer ese trámite y luego el traslado. Los que tenemos procesos de demanda y no hemos tenido solución, ¿qué nos aconseja hacer? Como les dije, pues digamos que la norma nos da un aval, o un aval no, nos da unas salidas, entonces pues la invitación es asesorarse, hablar muy bien con su abogado para saber en qué etapa del proceso se encuentra en este momento. La norma señala 3 alternativas. Uno, un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es básicamente llegar a un acuerdo con las administradoras para que usted pueda pasarse. Yo creo que eso se puede hacer. Ellas hoy en día están interesadas en acabar esos procesos, sobre todo por la condena en costas. Entonces sería proponer una conciliación. Ahora, cuando se compruebe que el demandante efectuó su traslado al régimen de prima media,
Por ejemplo, si hoy usted está peleando eso y usted está en régimen de transición, yo pensaría que usted se puede trasladar en virtud de esa norma y realizar luego la terminación del proceso por carencia de objeto. Porque como le digo, si usted está en este momento en el fondo privado y ya tiene 1.300 semanas, usted ya puede hacer el traslado a Colpensiones en virtud de esta norma e inmediatamente después de eso solicitar la terminación del proceso. Pero pues como le digo, Doc, estamos todos en un periodo de aprendizaje, es una norma relativamente nueva, es totalmente nueva, estamos apenas todos como haciendo prueba y ensayo, pero sí, en su caso de pasar de porvenir a Colpensiones, ok, sí señora, sí yo pienso que sí lo puede hacer. La norma entra en vigencia nuevamente, como le indico, el 1 de julio. Yo pensaría que lo puede hacer el 1 de julio si ya cumple con las más de 750 semanas. Yo creería que sí se puede hacer. Yo intentaría ir haciendo la doble asesoría, que es solicitarle al fondo privado, al fondo público, como una emisión, digamos, de su expectativa pensional, pero la invito, doctora Blanca, a realizar un análisis con nosotros un poquito más profundo, porque pues hay que revisar, ¿sí? O sea, cada caso es muy especial y no me atrevo como a darle una respuesta tan certera en este espacio. Si me afilié por primera vez a pensión en 2009 y tengo semanas omisas como trabajador dependiente y en ese momento no me afiliaron, ¿el empleador podía realizar el pago de esas semanas? Sí. Esa pregunta me parece muy importante porque creo que eso no lo profundicé. Entonces, ¿qué pasa? También hemos tenido, digamos hemos tenido asesorías de afiliados que dicen, oye, Claudia, yo trabajé para la clínica Hermanitas de la Caridad de tal cosa. Resulta que ellas todavía existen. Y hablé con ellas y me dijeron que esos periodos los pueden pagar. Yo recomiendo que ustedes primero, uno, averigüen si esa empresa todavía está vigente, si existe, si conocen a alguien con quien puedan hablar, o realizar la solicitud a través de un derecho de petición, indicando que usted solicita le realicen esos pagos. Porque, ¿qué pasa? Pues, como los pagos están siendo un poquito altos, aquí estamos hablando de que pues no creo que una empresa de manera voluntaria le diga, sí, doctor, mire, aquí está su liquidación por todos esos años, entonces venga, yo se los pago. Yo creo que lo primero que hay que hacer es como un abordaje para tratar de saber si la empresa todavía existe, dónde se puede presentar la reclamación y pues hacerlo, porque la empresa con más razón tiene la obligación de pago. Lo que pasa es que si no lo hace voluntariamente, habría que iniciar un proceso. Si se inicia un proceso ahorita y no se cumplen esos requisitos para entrar, digamos, al periodo de transición, si es su expectativa, pues ahí tenemos una dificultad. Hay que primero mirar si esas semanas le permitirían acceder a ese régimen de transición para luego pues uno entrar a revisar. Pero si no le permiten entrar en transición, pues también habría que revisar si realmente vale la pena realizar esos pagos o solicitar esos pagos. Pero claro, o sea, todo cuenta, más cuando es un tercero el que tuvo la obligación y no pagó. Con eso más razón hay que hacer la reclamación, pero pues previa revisión de la historia laboral para tener como un poquito mejor el panorama. No veo más preguntas en el chat. No sé si alguno de ustedes tenga otra duda, pregunta o inquietud. Ah, bueno, aquí me llega otra. Cuando aplique la reforma pensional, ¿Colpensiones le va a trasladar a saldos de mis aportes a la SACAI? No, no les va a trasladar aportes. Cuando aplique la reforma pensional, doctor Álvaro, usted va a estar en Colpensiones, si usted está ahorita, ¿cierto? Álvaro, su nueva AKI es por venir. Entonces, a partir de agosto, a partir de julio, perdón, la cotización de julio del 2025, si usted gana 13 millones de pesos, por bajito, porque eso es bajito, pero suponiendo, estoy dando un ejemplo, 3 salarios mínimos de esos 13 se quedan en Colpensiones y el resto se va para la AKI, ¿sí? Pero no es que Colpensiones le vaya a trasladar nada, nada de sus aportes allá. Hasta donde sé, Colpensiones solo acumula semanas y no saldos. Entonces, en ese caso, empezaría a cotizar los 3 salarios en Colpensiones y el resto en el EKI, empezando en cero. Sí, señor. Así es, empezando en cero.
Trabajé 3 años para la Universidad del Cauca y pagaron una pensión, pero les devolvieron el dinero por mal liquidación. Aparecen reportadas en mi historia laboral, pero no el dinero. Ellos deben pagar o yo no. Ellos son los que deben pagar. Ahí, doctora María Constanza, hay que revisar porque no le entiendo eso de que aparecen reportadas en la historia, pero no el dinero. ¿Por qué? Porque si ya aparecen en la historia es como si hubiese entrado el pago, pero puede ser que las semanas le aparezcan es en ceros. Entonces, ahí lo que hay que solicitar es una corrección de historia laboral. Eso es lo que habría que hacer si está en Colpensiones, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si no se lo soluciona a través de una corrección de historia, hay que pasar un derecho de petición, una reclamación a la Universidad del Cauca para que nos aclare qué fue lo que pasó con esos ingresos. ¿El AKI aplica para todos o solo para los que están en régimen de transición? La AKI solo aplica para quienes no están en régimen de transición. Los que están y van a estar o accedan a la transición estarán en un solo fondo, ya sea Colpensiones o ya sea el fondo de ahorro individual. Que la recomendación de esta humilde servidora es que si usted tiene transición y está en un fondo privado, la recomendación es que ya haga el trámite de traslado para Colpensiones porque le va a dar una mejor pensión a través de la transición. Las AKI aplicarán a partir del 1 de julio del 2025 a quienes no tengan transición, que pues son las personas más jóvenes, por ejemplo, quienes están recién graduados de anestesiólogos, ¿sí? Quienes apenas inician su historia laboral o quienes no cumplan con las 900 semanas y no les alcance, incluso pagando las semanas omisas, acceder a ese régimen. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, ya sea a través del micrófono o del chat? Creo que las resolví todas, pero me gustaría saber si con eso logré resolver todas las inquietudes. Yo de verdad espero haber sido muy clara en el espacio que tenemos. Todavía nos queda tiempo porque pues la charla, sí, creo que sí, no sé, esto, claro, me dice, pero como les digo, pues este es el espacio. Si ustedes me dicen que tienen más dudas, las resolvemos. Si no, pues no sé, el doctor Ronald ahí qué opine. Ah, bueno, importante. Entonces, la ruta para solicitar asesorías jurídicas, uno puede ser a través de la gestora gremial de Lina, que es una persona súper pila, súper atenta, pero pues para no recargarla, Doc, como usted sabe, tenemos pues nuestros puntos de acceso, digamos como las asesorías, que es a través de los números de, primero, les voy a mostrar cómo se puede acceder a una asesoría hoy en día por la SCARE para que eso lo tengan como claro. Uno, pueden estar llamando directamente a la línea de Aló FEPASDE, que es, pues, digamos, como nuestra línea formal de atención, ¿cierto? Ya les voy a mostrar acá. La página de la SCARE hoy en día, que es esta, pues nos permite incluso que ustedes puedan solicitar asesoría jurídica. No sé si están viendo mi pantalla, pero aquí si ustedes ven pueden agendar asesoría jurídica. Para agendar asesoría jurídica le dan clic acá y ustedes solicitan el tiempo, si la asesoría es virtual, si la asesoría es presencial. En Cali está el doctor Juan Diego Martínez, que pues es el laboralista de la ciudad de Cali. También pueden solicitarla de manera virtual con cualquier otro abogado. Es muy fácil solicitarla ya sea presencial o virtual. También pueden acceder a nuestros servicios a través, digamos, de la LOFEPASDE, que pues eso ya les muestro cómo se realiza una solicitud a través del portal de Alofepasde, y esas serían como las maneras de acceder a la asesoría. Para atender a la asesoría, digamos que no solamente estoy yo, estamos un grupo de abogados desde Alofepasde, desde las sedes a nivel nacional, con el fin pues de atender las inquietudes. Esta es la asesoría legal oportuna 24/7, quiere decir atendemos todos los días de la semana, 24 horas, los 7 días de la misma. Aquí están las líneas y aquí está el link de cómo acceder a LOFEPASDE.
para que ustedes puedan pues recibir, digamos, como la asesoría que necesitan. Las páginas, la página siempre está como vigente y de esa manera también pueden solicitar asesoría con uno de nuestros asesores, ya sea llamando o a través de la página, que es de pronto mucho más ágil que llamar. Esas son las formas que tenemos ahorita para acceder, digamos, a la asesoría jurídica. Voy a dejar de compartir. El dinero que está en el fondo privado de pensión, ¿qué va a pasar con ese dinero? Doc, el dinero que está en el fondo privado de pensión, lo mismo que les dije arriba, si usted ahorita está en porvenir, pues ese dinero que está en porvenir se queda en porvenir, ¿cierto? Pero los 3 salarios mínimos que usted va a recibir van obligatoriamente ¿a dónde? A Colpensiones. Y el dinero que ya tenga en el fondo privado se queda ahí, ¿sí? No sé si con eso le respondí la duda, pero me gustaría saber si soy empleador y pago semanas omisas a un trabajador, ¿me pueden sancionar por no hacerle la cotización en el periodo que laboró? Sí, claro, precisamente pues digamos que la sanción, si usted no lo hace voluntariamente, pues lo pueden demandar y sancionar, ¿sí? Pero si lo va a hacer de manera voluntaria, la sanción es el pago de los intereses que se causan cuando se realiza esa liquidación, Doc. Ah, bueno, me alegra haberle respondido a la inquietud. Bueno, yo veo que ya leí, la doctora me dio respuesta a la mayoría de las inquietudes que tenemos en la charla. Yo estoy por acá metido en quirófano, medio chalecado y medio llevando radiación, pero nada, agradecerte por toda la claridad que nos diste, muy clara para todos los colegas, y vamos a estar usando los canales adecuados para solicitar las diferentes asesorías. Te agradezco un montón por todo el apoyo, que seamos como replicadores de lo que aprendimos el día de hoy, para que todo el mundo esté más claro con las dudas que tengamos. Bueno, Claro que sí. Tengo una última pregunta, la voy a responder antes de irme para no dejarlo ahí como en el tintero. Dice, si estoy en Colpensiones no voy a ser parte del régimen de transición asumiendo cotizaciones altas, no es mejor solicitar traslado a fondo privado. Hay que revisar, Doc, no se vaya a trasladar sin revisar esa historia, porque el 26 de diciembre o el 29 salió un decreto de situaciones consolidadas para quienes están en alto riesgo. Entonces, no se traslade hasta no pedir asesoría y revisar su historia si tiene cotizaciones en el alto riesgo, ¿yo? Porque hay que revisarla con lupa. Ese sí es un tema muy delicado que da para otra charla. Entonces, no se la puedo responder así, pero no se vaya a trasladar sin que haya una revisión de esa historia. Doctor Ronald, muchas gracias por sus palabras. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo espero realmente haber sido muy clara en todo este tema que es tan jurídico y a veces como tan complejo. Le reitero mi apoyo a Sarbac. Hemos trabajado muy bien desde hace muchos años con anteriores presidencias y esta, y agradezco el interés de ustedes por este espacio y sobre todo por tan buena convocatoria que se tuvo para la misma. Les deseo una feliz noche y que tengan pues un excelente, hola doctora Claudia, y que tengan un excelente resto de noche. Les mando un abrazo y muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.